¿okay? Para que estén estables los dos sistemas. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Ok? Los H1 vale eso. ¿Dónde lo dice allí? ¿Cuál es la funcionalidad más? Por eso, estamos poniendo aquí el valor. H1 igual a 1. No lo puso, maestro, ¿qué estamos diciendo, maestro? ¿Dándole? Entonces queremos encontrar el H2 aquí. Que no sabemos cuál es lo que vale, ¿va? ¿Ok? Entonces se supone que eso está estable ahí, ¿verdad? O sea, no hay nada todo está abierto. Entonces aquí arriba está la presión. ¿Cuál es la presión atmosférica, verdad? Sí. Ok, tenemos la presión atmosférica en la parte de arriba que está abierto. Entonces la presión atmosférica es la que estamos teniendo ahí. Entonces, ¿se fijan? Que la presión que hay en todo el tubo debe ser la misma. ¿Sí? Entonces la presión que hay aquí, ¿okay? En la parte donde están los dos, ¿sí? Es igual a P. Y esta es la presión que hay en todo el tubo. En todo el tubo. ¿Qué? Pero el agua no es más pesada. ¿No? El agua no es más pesada. Sí, o sea, por eso esto le está empujando hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos la presión que hay en esta parte de aquí, o sea, como les digo, la presión es, a la altura es igual en los dos lados, ¿sí me explico? Entonces, la presión que hay aquí abajo, en esta parte de aquí, viene siendo la misma para los dos materiales. ¿Sí queda claro? En la misma altura, vamos a decirlo así, ahora si estamos midiendo la altura esta sería la misma presión para los dos tubos, o sea, para los dos materiales. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la presión. Vamos a ver la presión que hay aquí, pero ¿cuál es la presión que hace el agua en este punto? Ok, vamos a ver, sería la presión, va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, ¿verdad? Que es la que conocemos. ¿Sí queda claro? Esa es la presión que está ejerciendo el agua en el punto donde está la unión de los dos. La parte de abajo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí, vamos a calcular o sea, aquí no sabemos cuál es la altura, por eso no podemos calcular la del aceite, ¿verdad? Sí, o sea, entonces lo que estamos haciendo es calculamos la presión que está haciendo el agua en este punto, porque aquí es donde están los dos materiales ahí puestos, ¿verdad? Sin mezclarse. ¿Ok? Entonces, la misma presión que tenemos en la parte de abajo es la presión para los dos lados. ¿Okay? Muy bien, entonces tenemos ahí que la presión del agua va a ser igual a eso. Vamos a explicar cuál es la presión que ejerce el agua en la parte de abajo. ¿Sí? Pero la mala del agua. La mala del agua, sí. Ahorita la del agua, estamos viendo. Que es lo mismo que va a ser lo mismo que el aceite está haciendo la misma presión. ¿Ok? Debe ser igual para el aceite también. Entonces sería la presión que sería una atmósfera, ¿cuánto sería? Vamos a ponerlo en pascales, ¿sería qué? ¿1.13? 1.013. Pascales, ¿verdad? ¿Los de acá no? ¿Por 10 era qué? Sí, para. Por 10 eran 5 pascales. ¿Sí? Ok, y luego más la densidad del agua, que viene siendo dado 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Okay. Por la gravedad, que son 9.81 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que en este caso son 1.5 metros. Okay. ¿Cuánto daría esa presión? 116.015. ¿Cuánto? 116.015. 116.000 0.15. No, quítale. Ándale. pascales. Okay. 116.015 pascales. Esa sería la presión en la parte de abajo. Okay, o sea, en esta sección de aquí habría esa presión. Y esa presión va a ser la misma que la que me está produciendo el aceite. Sí. Tiene que ser igual, porque aquí, este punto de aquí es el mismo en los dos. ¿Ok? Vamos a la misma altura, por decirlo así, a este punto de referencia, entonces la presión que hay aquí debe ser la misma para los dos lados. ¿Sí? Entonces, esa misma presión, ahora vamos a ver, esa sería la presión que está ejerciendo el agua en ese punto. Ahora vamos a ver, para el aceite sería la misma presión P, sería la presión atmosférica más la densidad del aceite
por la gravedad por la altura 2. Pero esta presión es la misma que acabamos de encontrar, ¿va? ¿Sí? Entonces sería 116.015 va a ser igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales más la densidad del aceite que dijimos que era 900, ¿va? 900. Sí, deben ser iguales, ¿ok? Porque están en equilibrio los dos, ¿va? O sea, por eso el agua, como es más pesada, empujó al aceite hacia arriba, ¿va? Si tuviera la misma densidad, ¿qué hubiera pasado? Estarían a la misma altura, ¿va? Sí, o sea, pero como el aceite, el agua es más pesada, pues empujó al aceite hacia arriba, ¿ok? Pero en el punto medio la presión es igual. Sí, en el punto medio la presión es la misma en los dos lados. Y además de que los dos están así, entonces tiene que estar, como están en equilibrio, si no lo estaría empujando hacia arriba, ¿sí me explico? Si una fuera mayor que la otra, pero los dos son iguales, pues se mantienen ahí. Sí, 900 es la densidad del aceite, kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, por la H2, que es la que queremos encontrar. ¿Okay? Para la altura 12 que queremos encontrar. De ahí despejamos esto y me quedaría que tenemos aquí, vamos a despejar el H2, vendría siendo la diferencia de estos dos. Para H2 es igual a 116.015 menos 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿ok? Entre 900 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. Ok, ¿cuánto daría eso? A la madre. Sale muy grande. A ver, qué feliz. Este lo puedes poner como 1.16 por 10 a la 5, ¿no? Ah, no sé, me salió 1.6. 1.16 por 10 a la 5, ¿no? Menos 1.010 por 10 a la 5. Sería 1.6 metros. ¿Cuánto? 1.6. 1.6 metros. O sea que lo va a elevar ¿cuánto? Nada más 1 centímetro, ¿no? 10. ¿Qué centímetros? No le entendí esa última parte. Nada más lo dejamos. Todos los signos cambiaron, todo lo cambiaron. Sí. O sea, este que era positivo pasó a negativo. ¿Ok? Y luego estos dos están multiplicando este, pasa dividiendo. ¿Ya? ¿Ok? Resta división. Pero ¿por qué dijo ahí que el 116 pasaba como 1.16? Ah, este. No, este es 1.16 por 10 a la 5. Voy a ponerlo como es. Notación científica. Para que pasara, estuviera restando. No, para tener las mismas, porque ahí digo que eran muchos números. Ok, entonces voy a 1.6 metros. ¿Sí queda claro? Porque se pasa dividiendo porque el H2 estaba multiplicando. Sí, estos dos están multiplicando el H2 y lo están dividiendo. ¿Te pasa la pastilla o qué corazón? A veces chique Facebook, ¿eh? No. Estos dos están multiplicando. Este de aquí pasa restando. Ahí está, ¿va? Y luego estos dos de aquí están multiplicando estos pasan dividiendo. Es en equipo para el viernes. En equipo para el viernes. En equipo para el viernes. Falta una hora. Muy bien, entonces eso sería lo que estaríamos subiendo ahí en la superficie, ¿ok? Sí, más ahí ya serían 10 centímetros. Pero
exámenes de aquí a 2 semanas. Sí. ¿Va a venir solamente de densidad? No, de hecho vamos a ver 2 temas más. Sí. Acuérdate que vas a leer todo el capítulo 14 de los 2 libros y eso. ¿Te la vas a rifar? Ok. Por preguntona, este es un examen más difícil. Dale un examen personalizado. ¿Ves que se me tira mucho? No me va a poner examen. ¿Ves? No dice nada. Quédate. ¿Verdad que no me va a poner un examen más difícil? Sí. ¡Qué feo! Bien difícil. Súper difícil. Extremadamente difícil. Súper duper. Muy bien. Profe, sí. ¿Sí quedó claro el problema cómo es? Sí. Ok, aquí la idea es encontrar que es la misma presión a la misma altura, ¿va? La misma altura, o sea, tomando como referencia tiene que tener la misma presión, ¿ok? Si uno pone la altura a esta parte, esta presión debe ser igual a esta presión. Y no se pueden igualar desde el principio. Pues fue lo que hicimos. No, primero sacamos uno y luego. Ah, bueno, o sea, pero no vas a... ¿Cómo lo sacaste el último? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, acuérdense que pues, en los líquidos la presión va a ser igual en todos los, en la misma altura, ¿va? Ok. Entonces, las presiones son iguales. Claro que sí. Entonces, eso es lo que estamos nosotros tomando en cuenta. ¿Sí? Sí, esta siempre va a ser la fórmula. Esta es la fórmula. Profe, donde acaba de poner abajo, ¿le van a servir 1.013? ¿Cuál? ¿Este? No, arriba. Ah, esta es la presión atmosférica, sí. Siempre es esto. Okay. Con madre, me suman los oídos. ¿Eso era acá el cuadrado? No, la alarma. Más sí. Ese es mi despertador. ¿Está bien? Maestro, repaso. Bien, vamos a ver ahora otro tipo de problema, ¿ok? ¿Le picaste 2 veces? No. Luego descubrirás qué pasó. ¿Quieres algo? No, bueno. No. No quiero que quede. Amigo, Diego, ¿qué te pasó en la mano? Welcome to the jungle. Ok. Vamos a ver aquí esta parte. Sí, tenemos 2 materiales diferentes también, agua y aceite. Claro. Un cilindro. Eso de Ok, vamos a poner ahí tiene el problema, ¿ok? Tienen agua y aceite en un cilindro de 80 centímetros de radio. ¿Ok? No puede ser, no puede ser. Sin embargo, nos asociamos y la tenemos. Los drogadictos. ¿Y por qué no secuestramos a alguien? El aceite tiene una altura ¿Es una? El vato. de 1.3 metros. ¿Ok? Y el agua de 1.5 metros. ¿Ok? Sí. Muy bien, pregunta número 1. Profe, ¿va a calcular la densidad? ¿Perdón? La presión dentro de eso, Es lo que vamos a preguntar. pero para la presión necesita la densidad y con la densidad del volumen. Pero el grosor del cilindro no afecta. No, estamos viendo que es despreciable eso. Ah, bueno. De hecho, no debe ni siquiera de No ponerlo. dudes del profesor. Vamos a No poner dudes aquí del la profesor. densidad del aceite Él es es el igual a profesor. 900 Él es el que miligramos. sabe. Él está enseñando. ¿Entiendes? Y la densidad del agua. Entonces silencio y deja que grabe esa cosa. Vamos a ver si la pedimos.
Pues ya son las 3. ¿Ok? Entonces la pregunta número 1 es, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la presión? ¿Sí? En la parte inferior del aceite. Ok, la parte inferior del aceite sería esta parte, ¿va? Ok. ¿Sí? Y la B sería, ¿cuál es la presión? En el fondo del tanque. Ok. ¿Sí? Y luego, fíjense, ¿cuál es el peso del aceite? ¿Ok? ¿Y cuál es el peso del aceite? Es la número C. ¿Ok? 900 kilos. ¿Estás malito o qué? Péguense el tiro. Ok, ya niños, que vayan copiando porque yo voy a empezar a borrar, ¿ok? ¿Cuál es el volumen del cilindro? ¿Perdón? ¿El volumen del cilindro? Lo vas a sacar Y lo tú. sacas tú ahí. ¿Era pi por qué? Pi por radio cuadrado. Es el área, por la longitud. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar primero por cuál es la presión en la parte inferior del aceite. O sea, lo que es, aquí esto está abierto, ¿va? Entonces aquí la presión sería la presión atmosférica, ¿va? Es un cilindro abierto. ¿Ok? ¿Sí? Y vamos a ver esa parte de ahí. Tenemos, entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos? Queremos la presión en la parte de abajo. ¿Cómo sería la ecuación? Sería la misma, ¿va? Sería la presión igual a la presión atmosférica porque es la que tenemos aquí. O si hubiera alguna otra presión aquí, tendríamos que poner esa, ¿va? Sí, ahorita vamos a ver por eso el problema este. Presión atmosférica más la densidad del aceite por la gravedad por la altura, ¿ok? En este caso, ¿cuánto es del aceite? Vamos a poner aquí. 200. Dice 1.3 metros. 1.3. Ok, entonces vamos a poner aquí, la presión es igual a la presión atmosférica que dijimos que era 1 por 10 a la qué? ¿A la 3? 1 punto qué? 0.13 por 10 a la 5. a las 5 Sí. pascales, ok. Más la densidad del aceite que dijimos que era 900 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que en este caso es 1.3 metros, ok. Eso va a ser la presión, vamos a ponerlo aquí, presión 1, ¿va? Para que sea la presión que tenemos ahí en esa parte. ¿Ok? Vamos a ponerlo como presión P1. ¿Ok? ¿Cuánto da eso, esa multiplicación? 112.777.7. ¿Presión 1 es qué? 112.777.7. ¿Cuánto tengo? Ok, esa sería la presión que hay en la parte del aceite. ¿Ok? El aceite con el volumen que tiene y su densidad me da esa presión en la parte de P1 entre las dos presiones. ¿Ok? Muy bien, ahora quiero encontrar la presión que hay en la parte del fondo, que es la presión 2, aquí. ¿Okay? La mayoría del problema va a ser con agua de aceite. No, va a cambiar aluminio, va a cambiar ¿Litros de aluminio? digo, ¿cómo se llama? Mercurio. ¿Se igualan? Claro, ¿Norda? Ok, no. No. Ok, vamos a ver, ya tenemos la presión aquí en esta parte. Sí. ¿Cómo encuentro la presión aquí abajo? Es otra. La presión que está arriba, abajo, ¿ves? No, la presión de arriba, ya sabemos la presión aquí cuánto es. Sí. ¿Sí? Que viene siendo la parte superior del agua. ¿Ok? Entonces en lugar de ser la presión atmosférica, ¿cuál sería? La presión de arriba. ¿Ok? Entonces sería la presión 2 va a ser igual a la presión 1, ¿ah? Que es la que está ahí. ¿Sí? Es la que tenemos
tenemos en esa parte de arriba, en lugar de ser presión atmosférica, va a ser la presión 1, ¿verdad? ¿Ok? Y luego de ahí, más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. ¿Ok? ¿Sí? Entonces sería la presión 2 va a ser la presión 1, que en este caso va a ser 112.777.7 pascales, más la densidad del agua, que vale 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre el metro cúbico, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado, por la altura. En este caso la altura sería de 1.5, porque ya estamos de aquí a aquí. Sí. ¿Okay? Sería de 1.5 metros. ¿Ok? ¿Cuánto me da esa presión 2? 127.492.7. 127.400. 92.7. ¿Sí? Okay, sería pascal. Y esa sería la presión en la parte del fondo del barril. ¿Ok? De hecho, uno de los problemas de esos que viene ahí creo que es parecido a este. ¿Lo dices? ¿Cómo? La presión. Porque ya tenemos, o sea, la parte de arriba, como está viendo, es la presión atmosférica, ¿verdad? Y por eso ponemos presión atmosférica. Pero como aquí estamos viendo esta presión de aquí, ya no es la atmosférica, ahora va a ser la presión del aceite, ¿verdad? La que estamos considerando aquí. Entonces, en lugar de ser la atmosférica aquí, vamos a poner la presión de la parte de arriba, ¿okay? Que viene siendo en este caso la presión 1. Pero es distinto porque no llega aire. Sí, exactamente. O sea, si tú quitas el aceite aquí, pues así sería la reserva. Pero como tenemos el aceite ahí, el aceite aplica una presión aquí. Y esa es la que ponemos como esto. ¿Okay? ¿Sí quedó claro el concepto ese? Sí. Muy bien. Ahora sigue la número 3. ¿Cuál es el peso del aceite? ¿Cuánto pesa? Pesa. Hay que calcular el volumen. ¿Ok? ¿Cuál haríamos? Pues sacar el área. Sería pi por cuadrado. En el primero la presión 1 es la que está entre el agua y el aceite, ¿no? Sí. Pero ¿por qué puso el aceite? No el agua. ¿Cómo? Son 2.349 kilos. ¿Aquí? Ah, porque es la que está arriba. Yo estoy sacando la presión que el aceite está poniendo hasta aquí. O sea, da cuenta que tú tienes, si tuvieras puro aceite sin el agua de abajo, un recipiente hasta aquí nada más, la presión que estaríamos teniendo en el fondo sería esta. Es la del puro aceite nada más. Ah, pero ahí no está tomando el agua, ¿no? Sí, es como si que el agua estuviera sólido. 2.390. Ah, ok. 2.349. El aceite que cae ahí con todo su peso y esa presión es la que tenemos aquí. Y en el pasado, el agua y el aceite también. Ah, no. Sí, era lo mismo, o sea, los dos tenían, pero ahí como estaban, o sea, esa presión que había ahí era la misma para los dos. ¿Por qué? Porque estaban en la misma altura. ¿Sí? Aquí están alturas diferentes. Aquí el aceite está más arriba, aquí tienes esta presión. ¿Te duele? Y esa presión es la misma que... ¿Estaban a la misma altura? Sí, o sea, vamos a ver que estaban en la misma referencia, vamos. Sí, es verdad que el tubo lo hice más grueso, pero se supone que están en la misma referencia. ¿Está 1.6 1.5? No, me refiero a la parte de abajo. En la parte de abajo, los dos al llegar los dos ahí topar, esa es la misma presión en los dos. ¿Sí? Que es lo mismo que está pasando aquí, ¿va? Nada más que aquí, en lugar de estar así, la parte de abajo está uno arriba de otro. Entonces es la misma presión aquí y aquí. ¿Sí? Para el agua y para el otro son las mismas presiones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos el peso del aceite? Sacamos el volumen del tanque. El cilindrito de arriba nomás. Ok, volumen de aceite, ¿va? Sí. ¿Cómo sería? Pi por radio al cuadrado por altura. Por radio al cuadrado por la altura 1, ¿va? Que viene siendo la del aceite, la altura del aceite. Entonces sería el volumen del aceite y por el radio que vale ¿qué? 0.8 al cuadrado por 1.3 metros. Sí. ¿Va? ¿Quién sabe cuánto salga eso? ¿Cuánto da eso? 2.71 2.71 metros cúbicos. ¿Ok? por 900.
2.71 metros cúbicos, ese sería el volumen. Sí. ¿Ok? Y luego. Lo multiplica por la densidad. Por los 900 kilogramos, que es la densidad. Y ya la masa. Por metro cúbico. Ok, a ver, la densidad sería ¿qué? 900. 900. Pero la densidad es 900. Sería masa igual a densidad por... Densidad es igual a masa entre volumen. La densidad es igual a masa entre el volumen. El volumen se va para allá. Sí, entonces sería la masa viene siendo densidad por volumen. Sí. Entonces la masa es densidad 900 kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Por el volumen 2.71 metros cúbicos nos quedan los kilogramos. Sí. ¿La masa cuánto es? 2000 y algo. 2300. 2349 Sí. Kilos. kilogramos. Eso es lo que pesa el aceite. ¿Sí? Bueno, la masa. El peso sería, no, perdón, W sería por 9.81 por 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto es? Newton, ¿va? Sí. ¿Sí? Y eso vendría siendo el peso del aceite. ¿Ok? ¿Maldito? No. Por favor, se dice. Muy bien, otra pregunta aquí. Vamos a poner el número D. ¿Cuál es la fuerza aplicada en el agua? Los 20.000 no serían. ¿Ok? Serían los mismos 20.000. Sería lo mismo, ¿va? ¿Ok? Sería el peso de aquí. Pero vamos a calcularlo de otra manera, ¿ok? Sería lo que debe ser lo mismo, 23 newtons, ¿va? Le picaste, ¿verdad? Pero vamos a verlo de esta manera. Vamos a poner aquí, ¿ok? No muy grande para ella. La presión es igual a la fuerza entre el área, ¿va? Esa es la fórmula, ¿ok? Presión 1 es igual a la fuerza 1, en este caso sería la del aceite entre el área de lo que es la demanda. Ahí acá no W. W es masa por gravedad. Ese sería el peso. ¿Qué quiere decir W? El peso. ¿Sí? Ok. Muy bien, tenemos fuerza entre el área, debe ser la presión 1, ¿va? La presión 1 viene siendo la que acabamos de encontrar, que vendría siendo 112.000, ¿va? Es la gravedad, es lo que ejerce sobre ti, o sea, que te mantiene. Y la masa. No. Masa. Según. ¿Cuál es el área que estoy utilizando? ¿Okay? El área que estoy utilizando viene siendo el pi por radio al cuadrado, vendría siendo el área, ¿va? ¿Okay? Entonces el área es pi por radio al cuadrado, que viene siendo pi por 0.8 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 2.01 metros cuadrados. ¿Ok? Ok, y tenemos aquí nosotros el área viene siendo, la presión viene siendo 112.000, 737.7, vamos a necesitar lo mismo, por 2.01 metros cuadrados. No se dividido. Estoy dando la fuerza, presión por área, ¿no? ¿Cuánto da eso? Porque esa es la presión que yo estoy ejerciendo aquí abajo. Entonces sería. Vamos a sacar el. Sí, claro, dar toda la presión de todo ese peso. Estamos buscando la fuerza. ¿Cuánto da eso? No sé.
de todo el aceite que está apagando el agua. ¿Okay? ¿Cuánto da esa fórmula? Pero no va a dar. Ya estamos cerquita de este valor. Sale 226.683. ¿Algo anda mal? No, es la presión, ¿cuánto da aquí? Es que también hay que considerar la presión de la atmósfera. Sería P es igual a P de... Debe ser la resta, debe ser la resta de las dos. Sí, más la P de la presión de la atmósfera, cierto, tienes razón. Ok, entonces, vamos a poner esta P, tiene razón, hay que restarle la presión de la atmósfera, ok, porque aquí estamos agregando también la presión de la atmósfera y en el otro caso no hicimos más que el puro, encontramos nada más lo que era abajo. Entonces voy a poner aquí, sería la presión 1, poner aquí, presión 1 menos la presión 0, y ahora sí, tienes razón, y ya 0 lo restamos. Ok, ahora sí esta va a ser por el área. Zapata. Y ahora sí ya va a quedar. Entonces quedaría presión 1, sería esta de aquí, 112.777.7 pascales menos 1.013 por ciento de qué? 5 ¿va? Por el área que vale 2.01. ¿Cuánto falta? Siento que se Falta. Ok, entonces así, ¿cuánto daría ahí? 23.068. Ok, más o menos cerquita, ¿va? 23.070. Ok, sería Newton. Pelense. Ok, es lo mismo que encontramos en esta parte, ¿va? Esa fórmula no ha llegado, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. O sea, vimos la de presión es igual a la fuerza entre el área, ¿ok? Pero entonces, Nada más que aquí lo que hicimos, como aquí está afectada, esta presión, la presión es quitarle a la presión 1 la presión atmosférica para que nos quede el puro líquido solo. Oh, ¿Okay? yes. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos aquí. Le quitamos la presión atmosférica para que sea la pura presión del puro líquido. ¿y cómo? ¿Okay? Porque en un ejercicio que nos puso no se restó la presión atmosférica. ¿En cuál? En el regate y todo. No, porque ahí lo que éramos era la presión que estábamos poniendo era la misma que nosotros estábamos aplicando. O sea, queríamos sacar la fuerza en ese punto. El líquido se resta. Sí, es que quisimos sacar aquí el peso, ¿va? El peso del líquido, que es la misma fuerza que la que estamos, y el puro líquido solo. Y allá no, allá era con toda dispersión, ¿va? Oh, Entonces aquí ya quedó igual, las dos quedaron igual, ¿ok? Bien. Entonces, esto es para que más no tengan una idea de cómo sería, qué es lo que tienen que estar considerando cuando están haciendo los problemas. ¿La mayúscula qué significa? ¿Cuál? Área. La mayúscula. No, el área. Es la parte de abajo, ¿cuál? Ya una maestra no. Oye, ¿tienen bastantes matemáticas, ¿no? ¿Y los que te faltan? Sí. Te dije que te cambiaras lo cuatro pasado y lo que hiciste. ¿Y tú vas a ir? ¿A dónde? Pues ir al TEC. O sea, si te vas para allá no tienes que volver a materias, ¿eh? En ninguno tienes que volver a materias que sea pública. Mete una privada o estudiar revaliden. ¿De Monterrey? No soy de Monterrey. Está bien caro, güey. Yo sé que Pónganse a leer el libro, por favor. Tienen 2 libros ahí para leer, ¿ok?
crean que es más sencillo. Tienen que comprender las ideas, la teoría. A ver. Vamos a ver a Mercedes. A Richie. El Richie, ¿qué ha habido? Ahí tenemos a Melina. ¡Ay! El Kevin. ¡Ah! Tenemos a todos de clase. Estamos grabando. Ya sabe. ¿Qué vio Richie? No te duele, en serio no te duele. ¿Qué ha habido, güey? Es todo. Estamos. La clase de física, Richie, ¿verdad que sí? Sí. Ay, que te vean, te vean. ¿Ya, Richie? Zapata. No, fíjate, me pongo feliz. Yo lo mismo acá que allá. Creo que tenía que salir igual, güey. Fue. Yo no fui. Yo no fui. Fue. Yo no fui ni fui. Mira, el profe. Tómale una foto. Tú, gordo, ¿cuánto da el último de allá en la esquina? Ahí está, güey, solo Omar, ¿a poco te dicen Minion? es lo mismo que acá, güey. Nada más el último era 43. Desde 70 a 43. Profe, ¿no sé si está más por acá? ¿Qué? Aquí el... No. Gracias. ¿Sigues grabando? Sí. ¿Sigues grabando? ¿Quién? No hay nada. Ahí está el Dime.